Bueno, pues ya estamos de regreso en el tiempo de tertulia y hemos reservado esta última parte del tiempo de tertulia para hablar sobre un problema que ya no es un problema, es un problemón, y es un problema cada vez más grave que afecta cada vez a más gente, especialmente a los más jóvenes y a las rentas bajas y a las familias que cada vez lo tienen ya no difícil, sino prácticamente imposible para poder alquilar una vivienda en este país. Y para ello contamos con Paloma Martín, que es senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar con vosotros en el programa. Pues encantados de que estés con nosotros porque ahora mismo, esta misma semana, ha habido noticias al respecto, ha habido novedades, una nueva ofensiva por parte del Gobierno a raíz de la aplicación de la Ley de Vivienda, que dice, vamos, que el Gobierno reconoce que hay un problema con la vivienda, que cada vez es más caro alquilar, cada vez es más complicado, pero que la culpa no es del Gobierno, a pesar de que llevan 6 años gobernando, que la culpa es del Partido Popular o de Vox, que la culpa es de las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda, que la culpa es de los propietarios, de los especuladores. Bueno, Paloma, ¿de quién es la culpa? Sin ninguna duda, del Gobierno. Es más, con Sánchez la vivienda se ha elevado a la segunda preocupación de todos los españoles. Ha sido este verano. Y claro, los votantes socialistas también se preguntan, ¿no? ¿Qué está haciendo el Gobierno? Buscan en el Partido Popular las respuestas. Lo que ha hecho la ministra esta semana es muy criticable. Nosotros le hemos exigido una rectificación inmediata porque ha venido a decir que las comunidades autónomas no están aplicando la Ley de Vivienda, y eso es un auténtico despropósito, porque la Ley de Vivienda que ellos pactaron, el PSOE, con sus socios de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Podemos, es la que está estrangulando el mercado de la vivienda. Y esa Ley de Vivienda es la que da capacidad a las comunidades autónomas para que apliquen o no las zonas de mercado tensionado. Y comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, las tres gobernadas por el Partido Socialista, no han declarado zonas de mercado tensionado y están cumpliendo la Ley de Vivienda porque es una potestad. Lo que está haciendo el Gobierno es estrangular el mercado de la vivienda, que tiene precios récord nunca vistos. La Ley de Vivienda, hay que recordarlo, la aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, creo recordar, en mayo del año 2023, por lo tanto se lleva aplicando más de un año. Es una ley que, lógicamente, establece una serie de criterios y de medidas para intentar controlar, fijar el precio de la vivienda en lo que se consideran zonas tensionadas. Pero hay que recordar que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo que hace la ley es: comunidades autónomas, aquellas que quieran fijar el precio del alquiler por debajo del precio de mercado, pueden declarar determinadas zonas, determinadas ciudades como zonas tensionadas y limitar el precio. Pero eso queda a voluntad de cada comunidad autónoma. Creo recordar, corrígeme si me equivoco, Paloma, que hasta el momento solo hay una comunidad autónoma que está aplicando de forma taxativa la Ley de Vivienda, este control de precios: Cataluña. Y el resultado ha sido desastroso. Ha desaparecido la oferta. Cataluña es donde más está subiendo el alquiler, donde hay menos oferta de alquiler. De hecho, los últimos datos de los que tengo conocimiento por parte del Observatorio del Alquiler, de media, de cada vez que sale un piso de alquiler al mercado en Cataluña, hay más de 300 personas interesadas. Y en el caso de Barcelona, hasta 3.000 personas interesadas. Es decir, no hay oferta. El desastre está siendo brutal. Su aplicación, la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña, es un desastre. Así es. El Gobierno primero estableció en 2022 un control de precios para decidir a qué precio podían actualizar las rentas, en el 2%. En 2023 lo pactó con Bildu, el control de los precios, la intervención del mercado. Y para 2024 lo blindó en la Ley de Vivienda. Blindó un incremento del 3%. Pues bien, desde la aplicación de la Ley de Vivienda se han incrementado los precios un 13%, desde la aplicación de la Ley de Vivienda, en contra de lo que dice la propia Ley de Vivienda. Pero no solo eso, sino que se ha desplomado la oferta un 32%. ¿Esto por qué sucede? Porque más del 90% de las casas que están en alquiler pertenecen a pequeños ahorradores. Son familias que a lo largo de toda una vida han dedicado sus ahorros a comprar una vivienda para ponerla en alquiler y tener un complemento a su pensión. Y estas personas lo que quieren es seguridad, es tranquilidad, es tener pues la sensación de que
va a llegar a final de mes, van a poder completar su renta y no quieren problemas. Y lo que está sucediendo es justo lo contrario. Las familias, cuando ponen en alquiler una vivienda, tienen la inseguridad de que pueden quedarse inquiocupando, que es ese término que se ha acuñado y que se ha incrementado el número de personas que alquilando una vivienda dejan de pagar el alquiler. Y eso también deriva de la ley de vivienda. ¿En qué sentido? Pues que la gente alquila, pasa unos meses, deja de pagar y como prácticamente no tiene consecuencias, pues permanece en la vivienda hasta un tiempo de 21 meses de media, en algunos casos se alarga 3 años. Y esto lo que está suponiendo es que la ley de vivienda establece unos parámetros de vulnerabilidad tan altos, que cualquier familia se considera vulnerable y es prácticamente imposible que deje la vivienda. Por lo tanto, cuando el ciudadano ve que se interviene el mercado con el control de los precios y que además un ocupa o un que ocupa tiene más derechos que un propietario, pues lo que hace es retirar su vivienda del mercado. Por lo tanto, son 3 factores que van de la mano. Si tú intervienes el mercado, la oferta se reduce, se disparan los precios y además tienen más derechos los ocupas que los propios propietarios. Paloma, de esto han hecho un auténtico asunto el Gobierno y sus socios. El Gobierno no reconoce ningún tipo de error. Como bien estás comentando, el mercado del alquiler está intervenido en España prácticamente desde la pandemia, que se aprobaron este tipo de medidas, prohibición de desahucios por impago, impunidad absoluta para los ocupas, control de precios, porque el hecho de que el Gobierno te impida revalorizar el alquiler de la vivienda al precio que tú consideres, que sí, incluso por debajo de la inflación, es un control de precios. A ello se le suma las restricciones de la ley de vivienda. Bueno, nada ha funcionado, todo se ha agravado, cada vez el alquilar es más caro, cada vez es más difícil, cada vez hay menos oferta, pero la respuesta del Gobierno, y especialmente de Sumar, es es que no se ha intervenido lo suficiente y ahora están proponiendo, en primer lugar, hacer obligatorio, que no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto, hacer obligatorio la aplicación de la ley de vivienda, incluso a aquellas comunidades autónomas que no quieren aplicarla, mediante la eliminación de fondos públicos o la reducción de fondos públicos. Quiero saber tu opinión al respecto. Y Sumar se ha descolgado ahora con una propuesta que a mí me parece una auténtica locura, que es prohibir la venta de casas en las ciudades para invertir con el fin de ponerlas en alquiler. Es decir, que tú solo vas a poder comprar casa si es para vivir en ella. Paloma. Pues lo que tiene que hacer la izquierda es sacar sus manos de las propiedades de la gente. Eso es lo primero, porque en una economía de libre mercado, en una democracia avanzada como en la que vivimos, lo que tenemos que hacer es respetar a la gente, que con el sudor de su frente, que a lo largo de una vida entera de trabajo, tiene unos ahorros y puede comprar su segunda residencia o puede comprar una residencia, una vivienda para alquilarla y tener un complemento a su renta. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es sacar las manos de las propiedades de la gente. No pueden obligar a las comunidades autónomas a establecer zonas de mercado tensionado, porque las competencias de vivienda son autonómicas. Por eso, el Gobierno, para que no tumbaran la ley en el Constitucional, tuvo que poner la potestad en la ley de que las comunidades autónomas pudieran o no declarar zonas de mercado tensionado, porque por eso es de enorme gravedad, ¿no?, que la ministra haya dicho esta semana que las comunidades autónomas están incumpliendo la ley. No, la están cumpliendo dentro de la potestad que da la ley. Y luego, bueno, pues Sumar y en general todos los socios del Gobierno, pues cada día nos sorprenden, ¿no?, con una medida que todavía ayuda a estrangular un poco más el mercado de la vivienda y hacerla inaccesible. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una oposición, como estamos haciendo en el Congreso y en el Senado, total a las medidas que están proponiendo desde la izquierda radical que nos gobierna, presentando leyes como la ley antiocupación que llevamos al Senado y que aprobamos y que tiene paralizada desde el mes de febrero en el Congreso, porque la presidenta del Congreso no le da trámite a esa ley que supone el desalojo de los ocupas en 24 horas. Pero también con reformas como las que estamos trabajando desde hace 3 meses desde el Partido Popular para reformar la ley de vivienda y la ley del suelo, para quitar todos esos nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda, que es lo que se necesita. La verdad, estamos en precios récord de vivienda. Se ha incrementado el precio un 32%.
Esto tiene que tener alternativas. Se ha elevado a la segunda preocupación de los españoles el tema de la vivienda con Sánchez de presidente. Y muchos votantes socialistas están mirando al Partido Popular y preguntando qué soluciones ponemos encima de la mesa. Javier y Mario. Bueno, hay una cosa, me parece que esta es la línea que hay que llevar. Aquí el problema básicamente es la sobreregulación, la sobreintervención. Y voy a dar un dato que a mí me parece que, para no ser un país tan anumérico, porque a veces los números no mienten, están ahí. Es decir, cuando siempre que hablamos de algún tipo de reforma para poder convertir la vivienda en un legítimo instrumento de inversión, de capitalización, de lo que fuere, como puede ser cualquier otra cosa, como invertir en oro, vamos a decir una cosa clara, hablan de los fondos buitre, ¿no? De los fondos buitre y tal, como si fueran los que manejan el mercado, los que tensionan el mercado. Mentira. No es cierto. Mentira. El mercado de la vivienda de propietarios es el 96% el pequeño propietario. Esa es la realidad de los datos. Es decir, abrumadoramente el particular, que tiene legítimo y perfecto derecho a invertir o comprar o tener una o dos o tres casas si puede. Y las que pueda, es decir, cada uno hace lo que le da la gana con su dinero, ¿no? Si cumple luego con lo que hay que cumplir, con la legalidad, en fin, y tal. Y eso hay que decirlo muy claro. Lo segundo, y por poner el balón en su sitio, es decir, yo estoy convencido que el sector de la vivienda, y además hay un ejemplo que es paradigmático, que se puede estudiar de lo que puede ser el horror del futuro, es California. Podemos ver lo que ha pasado con la vivienda en California, que es algo de verdad pavoroso, pavoroso. Y no ocurre precisamente porque la vivienda la manejen especuladores, que luego aparecerán, porque si ponen reclamos para especular de la peor manera, pues lógicamente van a aparecer. El problema de la vivienda es la sobreregulación, los sobrecostes. Ahora estamos también con la cuestión, bueno, en este caso usted está, digamos, en eso de la sostenibilidad, por ejemplo, sobrecostes de certificados energéticos en origen, pero no solo de los que vemos cuando tú compras una vivienda, sino del que los construye. La certificación de materiales que tienes que emplear. Es decir, desde las pinturas, los aislantes, los cerramientos, los enchufes, es decir, todo eso, y además de la energía encarecida, ha convertido la construcción de vivienda más el suelo, que hay que abrirlo y liberalizarlo sí o sí al 100%, pero para que se pueda construir no solo en las grandes ciudades, que también eso es el problema, que es lo que hace también dispara el precio, porque si tú metes ahora 100.000 viviendas nuevas en Madrid, no vas a abaratar el precio, lo que vas a hacer es que más gente quiera venir a Madrid y eso a su vez, esa demanda va a tensionar todavía más el mercado. Hay que intentar que se construya en los alrededores, en Ávila, es decir, hay que abrir para que todo el mundo tenga una opción de dónde vivir. Yo lo veo así, no soy un experto. Sí, la verdad es que tienes mucha razón, ¿no? Has puesto ejemplos claros, también otras ciudades como Berlín o aquí en Cataluña ya anuló el Tribunal Constitucional la intervención del mercado del alquiler en Cataluña y supuso en el tiempo que se estuvo aplicando la disminución de las casas para alquilar y el incremento de los precios. Pero es que además el gobierno tenía la obligación de conocer qué dicen todos los expertos económicos, porque todos los expertos coinciden en lo mismo. Intervenir el mercado solo tiene un efecto y es reducir la oferta y por lo tanto se incrementan los precios. Lo ha dicho FEDEA, el Instituto de Estudios Económicos Avanzados, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional. Hay una claridad unánime en decir que el controlar los precios al final lo que hace es dispararlos. Y efectivamente el suelo es la materia prima sobre la que se levanta la vivienda. Por lo tanto, hay que poner suelo en el mercado y sobre todo suelo del que también tienen las administraciones públicas improductivas. Es decir, el gobierno a través del SEPES es uno de los mayores dueños del suelo de España. Tiene una empresa pública exclusivamente destinada a gestionar los suelos y por lo tanto tiene la obligación de activar esos suelos. También las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen suelo improductivo, suelo que está vacante, que estaba previsto para una finalidad que no se ha cumplido y que pueden dedicar a otro fin también público como es construir vivienda asequible. Y comunidades autónomas donde gobernamos, ese esfuerzo se está haciendo. Hicimos en la Comunidad de Madrid el Plan Vive, ha hecho el Plan Vive Andalucía, está empezando Valencia, es decir, hay modelos que te permiten poner suelo público a disposición de la iniciativa privada para que construyan vivienda, la gestionen en alquiler durante 70, 80 años y luego revierta esa propiedad en manos de la Administración. Hay fórmulas de conseguir vivienda asequible. Bueno, en primer lugar agradecerte, Paloma, que estés aquí. Soy consciente del gran trabajo que están haciendo y por lo tanto que sigáis en ese trabajo, que desde luego si sale bien será por el bien de todos, evidentemente. Es una novedad y maravillosa que haya políticos
sea la noticia de que haya trabajo. Y Paloma, en ese sentido, es una especialista en trabajar constantemente y lo sé bien, porque hemos compartido horas de trabajo y horas de vuelo, ¿no? Y por añadir un tema respecto al comentario que ha hecho la izquierda y el gobierno español, no se pueden condicionar los fondos a las comunidades autónomas en función de la aplicación o no, o mejor dicho, en función de si realmente reconozco zonas tensionadas o no en las comunidades autónomas. Eso no solamente es inconstitucional, sino que raya la prevaricación. Es decir, una comunidad autónoma cuando tiene una competencia la ejerce libremente y efectivamente, como decía Paloma, si no se quiere ejercer, se está cumpliendo con la norma, toda vez que es una potestad y como toda potestad discrecionalmente se puede ejercer o no ejercer en función de las decisiones políticas que se tomen. Para que todo el mundo lo tenga claro, porque aquí siempre suele haber una discusión sobre las parcelas competenciales. Yo he sido subsecretario del Ministerio de Fomento y he regulado parte de esta materia. Para intentar desregular, por cierto, eso de la regulación para desregular siempre era una cuestión tensa desde el punto de vista conceptual, ¿no? El Estado tiene competencia para regular en materia de suelo y tiene competencia para regular en materia de alquiler, porque forma parte del núcleo del derecho civil. Y ahí es donde efectivamente entiendo que el Partido Popular está haciendo un trabajo de desarrollo de esas materias que forman parte del grupo normativo, ¿no? Pero aquí hay que distinguir dos tipos de actividad, lo que es la compraventa y lo que es el alquiler. Lo primero que tiene que decir un liberal, y yo en este sentido me declaro siempre un ferviente liberal y tengo esta penitencia que arrastro desde hace muchísimos años, es que yo no le voy a decir a una persona si tiene que comprar o tiene que alquilar. La izquierda española es tan dirigista y es tan intervencionista que su paradigma parte de decirnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y dónde tenemos que hacerlo. Por consiguiente, yo decidiré qué es lo que tengo que hacer. Es cierto que el mercado de compra-venta está imposible. Es decir, el mes de julio, lo sabes, Paloma, se ha incrementado un 19% las compraventas en España. Había caído, es verdad, en los 2 meses anteriores, ya ha habido un ajuste seguramente metodológico en el mes de julio, pero los precios están imposibles. Comprar en Madrid es imposible, y ahora veremos eso. Pero en el caso del mercado del alquiler, por ejemplo, bastaría, y me consta, porque yo en su momento en el Congreso lo hacía y lo estáis haciendo ahora en el Congreso y en el Senado, con introducir las medidas necesarias para dotar de seguridad al propietario. ¿Y dónde? Fundamentalmente en ese concepto que se ha acuñado, también por parte de cierta teoría pseudoeconómica, que es de la inquiocupación. Si un pequeño propietario, que sus fondos los ha, vamos a decir, asimilado en renta patrimonial, no quiere alquilar, porque precisamente sabe que en un momento determinado, por vía fraudulenta, alguien va a alquilar y dentro de 6 meses va a dejar de pagar, y eso se convierte realmente en que el propietario sustituye al Estado en la función asistencial y social, otra cosa que de la izquierda que es absolutamente ininteligible. La política social, que también llevé yo en este país durante 2 años, es competencia del Estado y de las comunidades autónomas, que son los que realmente tienen que cubrir las necesidades, como dice la izquierda, habitacionales, no las tiene que cubrir el propietario. El propietario no tiene que sustituir al Estado o a las consejerías de servicios sociales en la prestación de los correspondientes servicios sociales. Pero mi pregunta es, yo sé que es difícil, Paloma, porque este es un tema y tú lo conoces muy bien. El problema son los tiempos. En materia de alquiler, con que entre en vigor inmediatamente una prohibición de la inquiocupación, ya veréis cómo bajan rápidamente porque hay más oferta de alquiler. El problema es en la compraventa. Es decir, cambiar de un paradigma intervencionista a un paradigma puramente liberal no se produce de manera inmediata, más cuando hemos visto que los incentivos fiscales no han funcionado correctamente a lo largo de los últimos 40 años. Entonces, ¿qué medidas de inmediata aplicación queremos aprobar o queréis aprobar ahora mismo en el área correspondiente del Partido Popular? ¿Y qué impacto podrían tener inmediatamente en el mercado? Porque la gente no puede esperar. Quiero recordar que desde el Partido Popular, corrígeme si me equivoco, Paloma, estáis trabajando en un proyecto, en un paquete de medidas precisamente para dinamizar el mercado de la vivienda y concretamente el mercado del alquiler, con el fin de contrarrestar las políticas intervencionistas y fracasadas que ha puesto en marcha el Partido Socialista con Sumar. Sí, efectivamente. Nosotros llevamos meses trabajando en una ley reformista para modificar hasta 4 textos normativos, entre ellos la ley del suelo y la ley de vivienda. Ambas leyes suponen un freno en este momento a la construcción y a la rehabilitación de vivienda. La ley del suelo porque no se da seguridad jurídica a los
los ayuntamientos a la hora de hacer su planeamiento municipal, que años después es anulado por los tribunales y supone la nulidad en cascada de todo lo que se ha desarrollado conforme a aquel planeamiento que ha sido anulado, y está suponiendo que haya dos realidades diferentes, ¿no? La física, el desarrollo de la ciudad, y luego la jurídica, que años después anulan los tribunales, y entonces genera una enorme inseguridad, y ya sabemos que la inseguridad es el cáncer de la inversión. Pero luego tenemos la ley de vivienda, y en la ley de vivienda, que es la que ha aprobado Sánchez hace 15 meses, que está en vigor, es la que de verdad ha estrangulado el mercado del alquiler y ha evitado que se invierta en construcción de vivienda nueva y en rehabilitación. Por lo tanto, tenemos que echar a andar la reforma de las dos leyes, de la ley del suelo y de la ley de vivienda. Y esto se complementa con unas propuestas que hemos hecho desde el Partido Popular, las presentamos en el mes de abril, un plan Más Vivienda con 16 medidas concretas que están orientadas precisamente a poner suelo en el mercado, a fomentar la construcción de vivienda asequible, también a luchar contra la ocupación y la inquiocupación con desalojo en 24 horas. Es que hay que tener en cuenta que con Sánchez de presidente ha llegado a incrementarse la ocupación ilegal hasta el 39%. Es que se cometen entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas al año relacionados con la ocupación. Es que los procesos de desahucio, como ha blindado a los ocupas, han pasado de sustanciarse en 11 meses de media a sustanciarse en 21 meses de media. Eso sí, sus 183.000 viviendas que prometió, nadie sabe dónde están. Y eso sí, ahora, si me permites, termino, Manuel, con la primera reflexión que ha hecho Mario. Dice, oye, ha amenazado a las comunidades autónomas diciendo que no les va a dar fondos para vivienda. Claro, porque necesita cubrir el cupo separatista. Con el cupo separatista se podría invertir para construir 100.000 viviendas en España. Fijaros, 100.000 viviendas del cupo separatista y las 183.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez, nos acercaríamos con mucho a la demanda de vivienda que hay, a la necesidad de vivienda que tenemos en estos momentos en España. Paloma, ¿cuándo tenéis previsto presentar ese paquete de medidas ya oficialmente? Que veamos el detalle de este paquete de medidas. ¿Cuándo aproximadamente? Ya sé que Feijóo ha anunciado en las últimas horas que las próximas semanas, pero concrétame un poco más. Imagínate que estuvieras en el sector privado como yo y te ponen una fecha. Mira, y tienes que ha sido, o sea, lo ha dicho el presidente, en las próximas semanas, y seréis de los primeros en enteraros. Bueno, y este paquete de medidas, porque es muy importante, yo coincido con Mario que básicamente para dinamizar el mercado del alquiler, fijaos lo que ha sucedido en Argentina. En Argentina existía lo mismo que existía en España y que existe en España con Sánchez. Había control de precios y había prohibición de desahucios. ¿Qué hizo Milei? Eliminó esas dos medidas. La oferta de vivienda en alquiler en Buenos Aires se ha disparado se ha multiplicado un 200% y las rentas se han reducido de forma sustancial. Bastarían con esas dos medidas: proteger al propietario, facilitar los desahucios en caso de impago y en caso de ocupas, y liberalizar los precios. ¿Dentro de este paquete de medidas que está preparando el Partido Popular va a haber medidas a este respecto? Por supuesto, nosotros ya hemos dicho que vamos a derogar los aspectos más lesivos de la ley de vivienda, y entre ellos está la potestad de las zonas de mercado tensionado y el control de los precios, que es lo que de verdad está estrangulando el mercado. Y seguridad jurídica para el propietario. Sí, medidas contra los ocupas y contra la inquiocupación. A través de la reforma de la ley del suelo, una reforma que ya presentó el Partido Popular hace unos años en el Congreso, que no pudo salir adelante porque no teníamos los votos suficientes, y lo que queremos es dar esa seguridad jurídica. Bueno, Paloma, pues estaremos muy atentos a este paquete de medidas. Paloma Martín, senadora vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, muchas gracias. Un placer. La trinchera de llamas es radio.